El camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. RL desea premiar la fidelidad de todos nuestros asociados. Por eso, en diciembre de 2018, gánate un Kia Picanto Full Extras por aperturas o incrementos de $100 a KQDRL, mejorando tu vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio, esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Por supuesto, en este miércoles 6 de junio, como siempre, agradecemos también a quienes están en sintonía de nuestra señal. Estamos a través de Megavisión Go, por supuesto, a través también de nuestras redes sociales para que usted pueda de alguna manera activarse y pueda compartirla con sus contactos. Estamos a través de Ernesto López Radio en Facebook, Diálogo con Ernesto López también, y por supuesto nuestras cuentas en Twitter. Así es que desde ya pues les invitamos a ustedes para que puedan participar, nos acompañen y se hagan partícipe precisamente de los diferentes puntos de vista que vamos a abordar esta mañana con nuestro primer invitado en esta primera parte, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, con quien vamos a hacer una valoración sobre los aspectos importantes del país y que rodean precisamente la fecha del cuarto año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, donde se destacan desde luego aspectos importantes en materia económica, en materia social y en otros aspectos que también la misma oposición política califica todavía de deficiente. Vamos a hablar de todos esos aspectos que en algún momento rodean este balance de gestión y para ello le doy la más cordial bienvenida al secretario de Comunicaciones y de Gobernabilidad de la Presidencia, Roberto Lorenzana. Roberto, buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días, Ernesto. Bueno, no cabe duda que hay muchos aspectos que destacar y más aún cuando retomamos el discurso que logra darle a la nación el presidente Salvador Sánchez Serén. Destaca que hay índices importantes en materia económica que han logrado reducir la pobreza y que por supuesto más familias han logrado tener una mejor calidad de vida. En materia de seguridad se destacan avances en la reducción de los índices delincuenciales, entre otros aspectos que siguen siendo desde luego desafiantes. En fin, hay muchos aspectos que vamos a aprovechar a abordarlos esta mañana, Roberto, pero antes de iniciar la entrevista me gustaría conocer sus impresiones sobre esta captura del empresario Miguel Menéndez esta mañana y junto a otras personas por supuestos actos de corrupción en la presidencia pasada. ¿Cuál es la lectura que tiene hasta este momento sobre estas capturas que realizó la Fiscalía y la Policía en horas de la madrugada? Bueno, en primer lugar no tengo todo el conocimiento de las capturas, solo lo que ha trascendido públicamente y bueno, esta es una captura, la del empresario Miguel Menéndez, que se veía venir en tanto que ha habido públicamente también una investigación, o sea, ya hace varios meses, recuerdo, hubo un allanamiento en su casa, en algunas de sus empresas, de tal manera de que la investigación se había iniciado desde hace algún tiempo y nosotros lo que creemos es que debe de aplicarse el rigor de la justicia y por supuesto el rigor de la justicia implica que se haga las investigaciones correspondientes y se demuestre judicialmente que efectivamente han cometido los delitos de que se les acusan. Nosotros como gobierno lo que hemos hecho es apoyar a la Fiscalía con toda la información requerida en esto y en otros casos, cuando se requiere la información que está disponible en el gobierno y la policía, por supuesto, cumple su mandato de garantizar la eficiencia en la ejecución de estos hechos. Roberto, esto tiene que ver precisamente con la famosa, los fondos utilizados por la famosa partida secreta.
Este es un tema que desde luego tiene varios componentes. Uno de ellos es una resolución misma que emite una sentencia de la Sala de lo Constitucional que prohíbe el traslado de fondos como tal. ¿Todo esto se está cumpliendo obviamente a partir de esta decisión judicial? Sí, efectivamente, desde que se toma esa decisión, ya no se pueden hacer las transferencias de los ahorros de una institución a otra. Cualquier movimiento en esa dirección pasa hoy por la aprobación de la Asamblea Legislativa, de tal manera de que de manera recurrente, por pequeño que sea el monto de los ahorros presupuestarios de una institución, tienen que ser trasladados a otra institución con la respectiva aprobación de la Asamblea Legislativa. Bueno, y esto fue precisamente desde el 2010, precisamente donde se hicieron estas modificaciones. En una reacción, el expresidente Mauricio Funes manifestaba que toda esta situación lo que busca de alguna manera es golpear la imagen del partido FMLN. ¿Qué piensa al respecto y del gobierno? En realidad nosotros no nos damos por aludidos en esto, en tanto que puede ser que haya algún fin en todo esto, pero lo que sí es cierto es que las investigaciones deben de hacerse. Y si hay suficientes elementos probatorios para determinar que una persona es responsable, simplemente debe aplicarse la justicia. Nosotros no hacemos una defensa de nadie. Por supuesto de que si las personas son inocentes, se tiene que probar en los procesos y será la justicia y las instituciones respectivas las que deben de demostrar si una persona es culpable o es inocente. ¿Sirve de coronario en este gobierno una situación como esta, una investigación que obviamente no se está haciendo ninguna condena? Tiene que abrirse un proceso en la cual van a tenerse que, desde luego, plantear sobre la mesa piezas que atestiguen verdaderamente estos acontecimientos. ¿Sirve esto como un coronario durante la administración actual para hablar de un combate, digamos, frontal contra la corrupción en lo que queda todavía del gobierno y de lo que ha venido también sosteniéndose a lo largo de estos 4 años en el marco de la celebración, Roberto? Bueno, yo lo que creo es que, mira, si uno revisa la historia de en qué periodo, en qué gestión presidencial, en qué administración se han hecho las mayores investigaciones de corrupción, pues yo no creo que haya otra gestión presidencial más que en esta. O sea, es incomparable como en esta gestión presidencial, y por supuesto no es que todo esté determinado por la gestión presidencial exclusivamente, pero en este periodo tenemos 3 expresidentes en procesos. Digamos, uno murió en un proceso judicial, el otro está en las cárceles, y este caso de Mauricio Funes que tiene una investigación. Nosotros lo que hemos hecho es garantizar la aplicación de la justicia. Nosotros no somos obstáculo para eso. Y justamente por eso es que la dimensión de la problemática de corrupción se hace mucho más grande, porque se está exhibiendo casos relevantes. Estos y otros que han sido ventilados. O sea, cuando se habla de estos casos, generalmente hay una aureola que rodea, digamos, estos casos en la que hay otro tipo de personas. A ver, se habla también de la captura de 25 o 23 personas más alrededor de la figura del señor Menéndez, entre ellos exfuncionarios del anterior gobierno también. Sí, realmente no conozco los nombres, eso fue en la madrugada, no conozco los nombres de las otras personas, tampoco he sido informado, digamos, todavía. Seguramente en el transcurso del día tendremos más información de cuál es el listado de las personas que están siendo perseguidas o capturadas. Roberto, ahora, bueno, vamos a estar a la expectativa de conocer los detalles que la Fiscalía sin duda alguna va a dar en las próximas horas sobre este amplio operativo desarrollado en esta hora de la madrugada, y que nuestros equipos han estado también muy atentos a darles cobertura a todas estas iniciativas judiciales
hechas por la Fiscalía General de la República y, por supuesto, coordinado con la Policía Nacional Civil. Bueno, entrando ahora ya un poco a la evaluación de la gestión del gobierno, voy a comenzar primero sosteniendo un aspecto elemental que muchos a la hora de poder evaluar el discurso del presidente dijeron, bueno, se habla de muchos aciertos, pero también se pasa por alto que en el país sigue todavía sopesándose medidas efectivas para el combate de la delincuencia, para poder mejorar la economía de los salvadoreños. En un balance general, quizás como introductorio, Roberto, ¿cuál es la lectura que se tiene desde la perspectiva oficial frente a esta crítica que la oposición hiciera? Bueno, yo creo que uno no tiene más que respetar. Aquí hay libertad de expresión y todos tenemos el derecho legítimo de expresar nuestros puntos de vista sobre lo que pasa, sobre los acontecimientos, sobre el quehacer del gobierno. Y en realidad lo que se ha hecho en materia de crítica, creo yo, no entra al fondo del asunto. O sea, lo que nosotros hemos escuchado son críticas cajoneras, y no lo digo en sentido peyorativo, sino que lo digo en el sentido, digamos, literario de la palabra, etimológico, porque en realidad son frases prefabricadas, como no dijo nada, dijo vive en el país de las maravillas, habla de otro país. Reacciones comunes, tradicionales a la hora de un discurso. Pero no dijeron, miren, esta cosa no es cierto, esta frase es correcta o es incorrecta, este contenido concreto de todo lo que dijo, a eso no se refirieron. Entonces, y yo creo que si nosotros queremos ir a la objetividad de un planteamiento, o a la falsedad, si es necesario, de un planteamiento, hay que ver los detalles concretos de lo que se habla. Por supuesto de que hay obstáculos, ¿verdad? Hay que decir de que esta gestión ha sido una gestión compleja desde el punto de vista de la correlación. La correlación política ha sido, digamos, mucho más adversa que la gestión anterior. O sea, la oposición ha tenido, digamos, las posibilidades de generar una correlación que le permita bloquear el financiamiento, y no me refiero únicamente a Arena, porque Arena es una parte, pero en determinados momentos no se ha tenido suficientes votos para acompañar diferentes proyectos. Bueno, todavía estamos en la discusión. Aprovecho la oportunidad para informar eso también. Los obstáculos en el tema de salud, por ejemplo, en el tema del financiamiento de salud, todavía no ha sido aprobado el préstamo de salud, y yo quiero aprovechar estos primeros minutos para informar a la opinión pública. El día de ayer tuvimos conocimiento que el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo ha planteado que no se van a aprobar los 350 millones de dólares que aprobó la Asamblea Legislativa la semana pasada por el directorio del BID, si no es aprobado previamente el crédito de salud, el crédito para el Hospital Rosales. Eso lo conocimos el día de ayer. En Washington, esta discusión se ha dado allá en el BID en Washington, y creo que es el momento de exhortar a todas las fuerzas políticas a que asuman su responsabilidad. El principal obstáculo en esta aprobación se llama Arena, y yo creo que es la oportunidad. Tenemos ya 2 candidatos a la presidencia, que esos candidatos empiecen a jugar su liderazgo. Arena tiene un candidato, se llama Carlos Callejas, que asuma su responsabilidad y también le dé la orden al partido Arena de votar. Se va a perder un crédito importante, un financiamiento para el nuevo Hospital Rosales. Y por supuesto a los otros candidatos como Hugo Martínez, que es del FMLN, que impulse la aprobación en términos generales. Pero creo que esos liderazgos deben de surgir, no pueden estar escondidas. No puede ser que Arena no se haga cargo de su responsabilidad y digan en privado que son
están a favor de esto, pero yo creo que públicamente los candidatos deben de asumir la responsabilidad de exigirle a sus propios partidos que acompañen la aprobación de este préstamo. A ver, vayámonos digamos, por esa línea de evaluación. Ha sido un camino no muy, digamos, fácil, pero también no muy difícil en términos de concretizar de que la oposición en la anterior administración legislativa estaba de alguna manera dominada precisamente por el partido en el gobierno. Ahora los tiempos cambian. ¿Será que de alguna manera vamos a tener, digamos, una especie de un camino mucho más difícil para la aprobación de todo esto? ¿O es que verdaderamente se puede hacer una introspectiva de lo que al final quien resulte ganador va a ser beneficiado de estos y otros proyectos si se aprueban, Robert? Que mira, lo que uno apelaría es a la razón, ¿verdad? A la razón concreta. ¿Cómo es posible que se vote de determinada manera, conscientes de que se le daña al pueblo salvadoreño, pero pensando que aunque se le dañe al pueblo salvadoreño no importa porque vamos a desfavorecer una gestión o vamos a desfavorecer a un partido político? O sea, es totalmente irracional ese tipo de conducta que yo voy a bloquear, como por ejemplo el crédito de salud, el financiamiento para el nuevo Hospital Rosales, porque yo quiero que el partido en el gobierno no se beneficie, si es que le beneficia al pueblo salvadoreño. Esa sensatez nosotros creemos que se debe de esperar, ¿verdad? Y por eso es que yo exhorto a los candidatos a la presidencia de los partidos a que digan este mismo día, si es necesario, cuál es su planteamiento y qué le exigen a sus respectivos grupos parlamentarios. Porque no puedo yo estar con un partido que tiene una conducta antisocial en este caso y como candidato sin asumir la responsabilidad. De lo contrario no se tiene liderazgo. Los liderazgos políticos del país deben de ponerse en juego en este momento. A ver, eso es en términos políticos. ¿No encuentra estos 4 años, digamos, de celebración, de conmemoración o de evaluación, un verdadero escenario para que se pueda de alguna manera hablar de aspectos positivos, ¿no? Mira, en realidad cuando uno ve la experiencia concreta, siempre hay cosas que se han resuelto, ¿no? Y fíjate que en el último informe del Fondo Monetario, que es una institución que nadie puede decir está sesgada a favor del gobierno o a favor del FMLN, no. Ellos dicen varias cosas interesantes. Por un lado dicen que el gobierno de El Salvador, el Estado salvadoreño en términos generales, tiene en este momento las condiciones y las credenciales para recibir financiamiento externo y crédito presupuestario en particular. Y el fondo lo que dice es que en momentos de mucha polarización o en las que se espera que haya mucha más polarización, también creen ellos que hay condiciones para llegar a acuerdos. O sea, porque la experiencia que hemos tenido, o sea, la polarización ha sido como el rasgo, ¿no? La confrontación. Pero en los últimos meses, aún así, hemos tenido acuerdos, ¿verdad? Llegamos a un acuerdo sobre el presupuesto que incluyó la aprobación de un financiamiento, justamente estos 350 millones que el BID está por desembolsar. Hoy pone la condición el BID que se apruebe el crédito de salud, ¿no? Porque ellos tienen fondos reservados con el crédito de salud que los tienen inmovilizados. Y dice, ¿cómo es posible que este dinero esté inmovilizado y me están pidiendo otro dinero? ¿Verdad? Entonces, lo que vemos nosotros son señales de alguna posibilidad. ¿Por qué? Porque se ha generado una certeza producto de la incertidumbre. La incertidumbre electoral, la creencia que cada quien puede ganar, y como estos financiamientos al final, ¿verdad?, se van a ejecutar
la mayoría de su monto en la próxima administración. Este gobierno dejaría como legado haber hecho la gestión, la aprobación del préstamo de salud, pero tal vez se puede iniciar el proceso, la construcción de un hospital o de las 40 clínicas que están planteadas en ese crédito. Bueno, seguramente se va a necesitar 2 o 3 años más para ejecutarlo. A ver, frente a ese clima político, social, ¿de alguna manera se invisibiliza entonces avances económicos, Roberto? ¿Qué acciones concretas demuestran que nuestros indicadores o que estos indicadores en esa materia, en ese rubro, han mejorado en estos 4 gobiernos, en estos 4 años? Yo planteaba estas cosas porque son parte de la realidad. Sí. Pero eso no quiere decir que el país no camina, que el país no tiene resultados. Más bien podemos decir que pese a esos obstáculos tenemos resultados y podemos examinar aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos políticos también de la democracia. Creo que podemos empezar a comentar algunos aspectos económicos. Por ejemplo, cuando llega esta administración, cuando el presidente Salvador Sánchez Serén asume la administración, el crecimiento económico estaba en 1.4%, así fue en el año 2014. Los organismos internacionales expresaron de que El Salvador tenía un potencial de crecer hasta el 2%. ¿Verdad? Ese es el potencial que ellos le veían en la perspectiva, en sus previsiones de crecimiento para estos años. ¿Qué es lo que ha pasado? Que superamos el umbral del 2%. Hemos crecido el 2.3, el 2.4%, con una perspectiva positiva para lo que va de este año y el próximo año. De tal manera de que hay digamos, un crecimiento por encima de lo que se esperaba, donde han contribuido factores internos, factores externos. En medio de esa correlación con los obstáculos respectivos, se logró aprobar el incremento del salario mínimo, un incremento importante para ponernos al nivel de los países centroamericanos en su mayoría. Ese es otro paso importante. Los sectores económicos en los que se ha visto el impulso principal, podríamos decir, uno es el sector energético. El sector energético desde el punto de vista de la capacidad de generación y distribución. Por ejemplo, en materia de distribución hemos llegado a un porcentaje altísimo, casi el país está plenamente electrificado, podríamos decir, ¿verdad? Hay algunas estadísticas que dicen que ya llegamos al 98%, ¿verdad? Hay otras estadísticas que dicen, la DIESTIC dice que estamos prácticamente en el 97% de cobertura, en el área urbana prácticamente estamos completos, y el país ha crecido en la capacidad de generación de energía eléctrica. Somos un país atractivo para la inversión en energía. Cuando empezó esta gestión había más o menos 1.400 megavatios de capacidad de generación eléctrica. Hoy, a este año, digamos 4 años después, estamos arriba de los 1.800 megavatios. Quiere decir que hemos tenido un crecimiento más o menos de un 25%, ¿verdad? Eso es un crecimiento significativo. Eso sin duda será un impulso, además de ser energía renovable, será un impulso a otros sectores de la economía. En infraestructura hemos crecido de manera espectacular, diría yo, y estamos creciendo todavía más en lo que falta de esta gestión. Yo puedo enumerar algunas de las obras, pero estamos hablando de cientos de kilómetros construidos o reconstruidos de carretera. Tenemos una carretera, la mejor carretera del país, creo yo, la que se hizo ahorita de Sonsonate a Cajutla. Se está haciendo prácticamente nueva, la del Poliedro hacia Sonsonate. Está construyéndose la carretera de 4 carriles de San Salvador o de Santa Tecla al Puerto de la Libertad y su respectivo bypass. El Puerto de la Libertad hoy es un polo de desarrollo. Ya
Se está construyendo la carretera de Zacatecoluca al aeropuerto. El aeropuerto mismo tiene una inversión sin precedentes. Después de décadas de no invertir en el aeropuerto, tenemos prácticamente un nuevo aeropuerto, se está ampliando de manera significativa y creo que en la perspectiva tendremos a futuro una verdadera ciudad aeroportuaria, porque hay un conjunto de factores económicos y empresas que están pensando en invertir en los alrededores del aeropuerto. ¿Cómo esto se traduce en una mejoría, no solo desde el punto de vista del impacto que tiene el costo de la vida en el bolsillo de los salvadoreños? Voy a irme un poquito más en la concreción de aquellas medidas, digamos, económicas que han beneficiado el bolsillo de los salvadoreños, por un lado. Y por otro lado también voy a sumar un componente importante que tiene que ver, hilvanando un poco el tema de la inversión pública, la generación de empleo. Cómo esto de alguna manera se logra descifrar, se logra encontrar en ese mapa de acción que han tenido los últimos 4 años de la administración del presidente Salvador Sánchez Serén. Vamos a hablar de estos dos aspectos elementales como para ir de alguna manera coronando, digamos, ese balance de gestión de estos 4 años de gobierno. Vamos a la pausa y regresamos con más. Recuerde, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter disponibles para que usted participe y pueda formular sus comentarios y preguntas. AKQDRL desea premiar la fidelidad de todos nuestros asociados. Por eso, en diciembre de 2018, gánate un Kia Picanto Full Extras por aperturas o incrementos de $100. AKQDRL, mejorando tu vida. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Seguimos en esta conversación con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia y de Gobernabilidad, Roberto Lorenzana. Roberto, ese balance es importante colocarlo en el contexto de la conmemoración de los 4 años de gobierno. Sin duda alguna, el informe ejecutivo que fue expresado por el presidente en el marco de su presencia en la Asamblea Legislativa hablaba del aspecto financiero, del aspecto económico y sobre todo voy a tratar la manera de traducirlo a aspectos meramente reales. Por ejemplo, si nosotros retomamos un poco las encuestas que sirven quizás como un parámetro, como un referente, de alguna manera la población insiste que uno de los principales desaciertos, aparte del tema de la inseguridad, sigue siendo la situación del empleo, la situación económica. ¿Cómo de alguna manera se puede, digamos, hilvanar indicadores que muestran de un discurso dado por el presidente, que son indicadores que están en ese informe de gestión de ustedes, frente a esta realidad que tienen los salvadoreños? Bueno, en realidad el tema del empleo es un tema permanente, ¿no? O sea, hay que estar siempre apostándole a la generación de nuevas fuentes de empleo y a una política de empleabilidad también. Y si uno revisa la estadística, en el 2014 teníamos un empleo registrado, reportado en las planillas del Seguro Social de 796,000 empleos. Hoy tenemos prácticamente 836,000 empleos. Estamos hablando de más o menos unos 40,000 empleos, los que se ha crecido en este periodo. Estoy hablando del empleo formal, el que se registra en las planillas del Seguro Social, el que reportan los empresarios, digámoslo, en el Seguro Social. Hay otra cantidad de empleo que tampoco queda reflejado acá, como por ejemplo el empleo agropecuario, que se ha estado reactivando. Ese generalmente no va al Seguro Social, es una minoría la que se registra.
De tal manera que ahí hay otro componente que hay que tomar en cuenta. Desde el punto de vista del crecimiento del empleo, digamos, lo que sí nosotros podemos decir es que hay determinados sectores de la economía que han tenido un crecimiento continuo, como por ejemplo en esta gestión, el sector agropecuario ha venido creciendo, ¿verdad? Hemos logrado tener un resultado favorable, por ejemplo, en la producción de granos básicos. La canasta alimentaria, independientemente de las percepciones, se mantiene estable, los precios de los productos básicos se mantienen estables. La inflación en este periodo ha sido totalmente controlada, no tenemos inflaciones de esas astronómicas como las que se tienen en otros países. Aquí hay una inflación que anda alrededor del 1%, en eso se ha sido exitoso. Ha habido este año una producción récord de granos básicos de 26.5 millones, con un crecimiento un poco mayor que todavía el año pasado, que también fue otro momento récord. El sector cafetalero ha tenido un apoyo sin precedentes. Eso empezó desde la gestión anterior, pero en realidad, si uno revisa la historia, porque hoy se reclama mucho, cuando el gobierno dio asistencia con donaciones de fungicidas para la roya, abonos foliares para la roya del café, nunca. Y ahora se hace permanentemente y se ha logrado controlar digamos, una plaga de este tipo que ha dañado los cafetales aquí en diferentes partes del mundo. Es decir, se han revitalizado rubros. Rubros importantes y ahí se está generando empleo, ¿no? Que las metas de crecimiento del empleo, digamos, que hemos alcanzado no son suficientes, efectivamente no lo son. Hay que ver cómo la economía crece más rápidamente. El sector construcción es uno de los que se ha venido vitalizando. Cuando se inicia esta gestión, el crecimiento del sector construcción era negativo. Ya ahora, en estos últimos 2 años, tenemos un auge de la construcción y sigue habiendo una perspectiva de crecimiento porque se refleja en el crecimiento de las importaciones de insumos para la construcción. Entonces, quiere decir que es un sector que se viene estimulando estos años y el sector construcción es bastante bondadoso también para la generación de empleo. Es temporal el empleo, pero en la medida en que se hace permanente el crecimiento de la industria de la construcción, eso contribuye a un mayor dinamismo de la economía y a la generación de empleo. Hay otros sectores que se mantienen estables y creciendo, como el sector textil, ¿verdad? Que es, digamos, de los sectores que más contribuyen a las exportaciones del país. En este periodo en la que Estados Unidos ha tenido esa confrontación con China, con los países de Asia, bueno, eso ha permitido que aquella amenaza de, digamos, de reducir las importaciones de Estados Unidos de esta región se haya esfumado un poco y se ha continuado creciendo en las exportaciones hacia los Estados Unidos. Entonces, ese es otro sector. Para nosotros es sobresaliente, por ejemplo, que ya tenemos un tipo hemos pasado de la maquila ordinaria a otro tipo de producción. Por ejemplo, El Salvador ya produjo en este año $200 millones de exportaciones en microchips electrónicos. O sea, ya estamos hablando digamos, de la generación de un valor agregado muy superior a la que hemos tenido antes. Todavía no es suficiente, pero estamos hablando de un empleo más calificado que tiene posibilidades de mayor ingreso y eso, por supuesto, beneficia a la economía familiar. A ver, todo esto si lo pongo en una, digamos, en una pizarra para ver los puntos, los pros y los contras, en algún momento se podría considerar que esa cantidad de empleo
han sido producto de la generación de nuevas inversiones dentro del sector privado o es una cantidad también que le representa de contratación en el Estado, como en algún momento surge la crítica de la oposición, Roberto? Fíjate ¿Son, que son empleos del gobierno o son empleos generados por el sector privado? según la estadística oficial, el 85% de este empleo ha sido generado en el sector privado. Sector privado. El 85%. De tal manera que es una minoría lo que ha crecido el sector público, ¿verdad? Más bien ese es un eje de ataque de la oposición, decir de que se está contratando gente, todas las plazas, todas las leyes de salario se aprueban en la Asamblea, ¿verdad? Todo lo que se va a contratar cada año fiscal es aprobado en la ley de salarios en la Asamblea Legislativa y este año al menos, ¿verdad?, ha habido una aprobación por unanimidad. Así es que lo que se contrate en el Estado, todos tenemos responsabilidad, pero es mínimo según lo dicen las cifras oficiales. Examinando el papel de garantía que debe darle el Estado, que debe darle el gobierno a la ciudadanía en materia de seguridad, ¿cuál es digamos, la lectura a la que ustedes se enfrentan? Nuevamente reconociendo y tomando como punto de referencia que a pesar de los esfuerzos que se están haciendo, sigue siendo una de las principales preocupaciones de los salvadoreños, la inseguridad, la delincuencia y otros aspectos que tienen que ver precisamente con ese tema, Roberto. Sí. Fíjate que yo estaba poniéndole atención a las cifras de reducción de homicidios, por ejemplo, que daba el ministro de Seguridad también en su informe, en su balance en la gestión de seguridad. Se habla de que hemos reducido este año ya por debajo de 2 dígitos, 9.9, ¿verdad? El número de homicidios. Y entonces, vino la crítica de Fusades concretamente, ¿verdad? Fusades hizo un balance, tienen por supuesto el legítimo derecho y nosotros respetamos la opinión crítica, pero quiero contrastarla un poco. Dice Fusades de que ese crecimiento no es esa reducción de la delincuencia no es un logro, dice. No es un logro, dice, y lo argumentan porque se ha llegado, dice, al nivel que teníamos de homicidios en el año 2014. ¿Verdad? Por eso no es un logro, ¿verdad? Porque prácticamente estamos al mismo nivel. Yo lo que quiero es recordarles, recordarles no solo a ellos, en general recordarnos todos, al pueblo salvadoreño, que esta reducción de los homicidios tiene una connotación distinta. La del 2014 fue una reducción artificial, porque era en el marco de una tregua entre las pandillas. Ellos se pusieron de acuerdo en reducir los homicidios a cambio de generar una disputa territorial distinta, tener más control de territorio. Esta reducción de homicidios hoy es una reducción real que se ha hecho en base a una estrategia de combate frontal y de prevención de la violencia. Tenemos 80 ciudades donde ha habido 0 homicidios. 80 ciudades, eso es muy importante. O sea, tenemos ya una extensa zona del territorio nacional donde se registra 0 homicidios en el año. Eso es importante. ¿Y qué es lo que ha pasado? A los primeros años de este periodo, de esta gestión, los delincuentes, las pandillas, incrementaron el número de homicidios y atacaron a la policía, a la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque ellos se han convertido en extorsionistas políticos también. Las pandillas hacen una extorsión política, queriendo exigirle al gobierno
que negocie una tregua o que acepte una tregua. Y el gobierno no ha hecho concesiones en ese sentido, ni los hará. Y se pasan incluso a extorsionar a los partidos políticos. Las pandillas extorsionan a los partidos políticos e incrementan la delincuencia, los homicidios en los periodos electorales, preelectorales, preelecciones. Eso ahí está. Hay una evidencia clara. Y los partidos políticos reaccionan en base a ese dictado de las pandillas. Hay partidos políticos que se comprometieron con derogar las medidas extraordinarias que les limitan los derechos a los delincuentes en las cárceles. Y quieren que se terminen. La última prórroga la dieron para 6 meses. Porque quieren que se terminen las medidas extraordinarias que son medidas duras contra los delincuentes, contra los cabecillas particularmente. ¿Verdad? Entonces, ahí hay una extorsión política. Hay una extorsión política. ¿Cuál es el desacierto que hay en ese, digamos, en ese campo en particular, Roberto? No, yo lo que creo que, mira, el país debe de unirse. Nosotros tenemos que sentirnos también contentos, por un lado, porque logramos construir el Consejo de Seguridad y Convivencia, que es un esfuerzo de todos, de las fuerzas políticas, del gobierno, del sector privado, de las iglesias, de la cooperación internacional, otros actores, que produjimos un resultado que es el Plan El Salvador Seguro, y lo venimos impulsando. Pero paralelamente a eso se están dando estos factores, en la que no hay acuerdo. Por ejemplo, nosotros rechazamos totalmente que los partidos o el gobierno nos dejemos extorsionar por las pandillas y actuar a conveniencia electoral en ese tema. Eso no puede ser, ¿verdad? Pero si nos vamos a lo global, tenemos que hablar de logros importantes. Ya hablamos de esto, de la reducción de los homicidios. Tenemos, por ejemplo, una Policía Nacional Civil altamente profesional, con mucha tecnología, con mucha modernización, lo cual sin duda mejorará mucho más hoy las capacidades de enfrentamiento al crimen y de prevención de la violencia. ¿A cuánto estamos para lograr y medir esas metas de cumplimiento del plan quinquenal de desarrollo que tiene el gobierno? En general, bueno, en realidad nosotros estamos, no me refiero solo ya a las autoridades, sino que en general apreciamos que las metas se han cumplido en un 75%. Hay metas, por supuesto, que ya se cumplieron totalmente. El Plan 10 es un componente vital que logrará empujar. El Plan 10 tiene el propósito. ¿Y cuál es la esencia de esto, no? El Plan 10 tiene el propósito, digamos, el Plan 10 es como un componente del plan quinquenal que tiene el propósito de acelerar la ejecución de los proyectos. Es un plan dinamizador, un plan operativo para poner el pie en el acelerador para la ejecución de proyectos, para el acercamiento del Estado, del gobierno a la ciudadanía, para darle mayor eficacia y más eficiencia a la gestión del servicio público y por otro lado, por supuesto, para comunicar más los resultados. Ok, retomo ya para finalizar esta primera parte las palabras que en su momento y a conclusión llegara junto con autoridades financieras internacionales con relación al fondo. Estos 300 millones de dólares recién aprobados en la Asamblea Legislativa no van como condición entra el préstamo para la aprobación del préstamo de salud, ¿verdad? Que contempla la construcción del Hospital Rosales, ¿cierto? Sí, efectivamente hemos conocido eso. Hoy el ministro de Hacienda va a confirmar esto que me estoy refiriendo, porque él es el que ha estado conversando directamente con las autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, pero lo que conocemos es que el banco no va a autorizar su directorio este crédito
¿verdad?, el de apoyo presupuestario si la Asamblea Legislativa no aprueba por anticipado el préstamo de salud. Los tiempos están venciendo de tal manera, por eso yo exhorto a los liderazgos, a los candidatos a la presidencia que se pronuncian y hagan que sus grupos parlamentarios no vayan a votar en el cesto de la basura un financiamiento para obras estratégicas como el nuevo Hospital Rosales. Ok, interesante, me queda claro esos dos mensajes importantes, esa exhortación a los candidatos ya oficiales para que puedan de alguna manera presionar, si se le quiere llamar, ¿verdad?, a sus partidos que se apruebe cuanto antes este préstamo. Es una forma de demostrar si mandan, si tienen liderazgo o no lo tienen. Es interesante, ahí está la prueba. Gracias, Roberto, por haberme acompañado. Más adelante seguimos en este análisis de cumplimiento del Plan 10 que en su momento pues el gobierno tiene vigente. Gracias por haberme acompañado. Gracias, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente sobre la posición legislativa frente a el tema de la polémica que se ha generado al interior de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Vamos a hablar de esto con nuestros invitados. Vamos a la pausa y volvemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta segunda parte. Tal y como lo anunciamos, vamos a conocer las impresiones del secretario de la Comisión de Juventud y Deporte de la Asamblea Legislativa y diputado del PCN, Raúl Beltrán Bonilla, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Raúl. ¿Qué tal, Ernesto? Gracias, buenos días, amigos televidentes. Gracias por permitirnos acompañarles en su hogar a esta hora de la mañana y listos para lo que usted para conversar sobre este conveniente. importante tema. Así es, también me acompaña el relator de la comisión, el diputado de Arena, Josué Godoy, a quien le doy la más cordial bienvenida. Josué, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Un saludo a toda la población, especialmente a mis hermanos del departamento de Santa Ana que sintonizan este programa esta mañana para hablar de un tema muy interesante como es el fútbol salvadoreño. Un tema, yo diría, un tema de país. De por país. El fútbol, el deporte debe de ser colocado bajo esa, digamos, etiqueta. Es un tema de país. Es un tema que une como también puede desunir a un país. ¿Ah? Así es, y especialmente cuando se trata del fútbol, ¿verdad? Pero bueno, el punto importante acá es conocer las impresiones que nos van a dar, digamos, como una especie de una mejor lectura de que, en primer lugar, qué es lo que ha venido pasando alrededor de la Federación Salvadoreña de Fútbol y todo este aspecto que ahora lleva a la Asamblea Legislativa a tenerlos ahí presentes como lo vimos esta semana. A ver, Raúl, bueno, como experimentado en el tema, ¿cuál es la almendra? ¿Cuál es el problema que hay? El problema, creo que usted lo decía, Ernesto, este es un problema es un sentimiento del país, no, es un sentimiento del mundo. Ya la otra semana se para el planeta. Sí. Muchos enfermos, muchos empleados se van a enfermar, funcionarios que no van a estar, porque arranca la Copa del Mundo. Es decir, esto es pasión, es sentimiento. Sí. Y antes de entrar en el tema, quiero decirlo con mucha claridad, yo no soy enemigo de ningún dirigente del fútbol, mucho menos del comité ejecutivo de la federación. Lo que pasa es que las circunstancias me ponen en un lugar donde por ley, por sentimiento y no por intereses nos llevan a preguntar qué ha pasado con el fútbol. ¿Qué sucede con el fútbol? Bueno, se acaba de ir el señor secretario de Comunicaciones, antes secretario técnico de la Presidencia de la República y me dice, no, qué barbaridad, ¿cómo estamos? Es decir, no se entiende nivel de funcionario, ni estructura, ni estatus, sino que se entiende el sentimiento de una sociedad. Y eso es lo que priva hoy. Y precisamente por eso decidimos, gracias a Dios, todas las fracciones, entrarle al problema, pedir y que compareciera el INDES, la Corte de Cuentas, que compareciera el Comité Ejecutivo, para ir entrándole de lleno de lo micro a lo macro. Es decir, esto viene de años desde que se transforma o se quita la ley de los deportes y se le da vida de manera independiente a la Federación de Fútbol, porque así lo exige FIFA, se le da vida a través de una ONG que es creada por ley de la República. Y dice en su apartado en el artículo 1 que es un organismo, un ente de utilidad pública.
Si no le gustase a la FIFA o no le hubiese gustado a las federaciones anteriores o a la actual, pues simplemente era de modificarlo. Pero todavía entramos en otro concepto más delicado, que recibe fondos del Estado, que son dineros de los impuestos de los salvadoreños, el segundo elemento. Y más grave aún, cuando se entra en la exigencia del artículo 9, que manda que debe tener todo ente colegiado que vaya a la estructura, como ligas, por ejemplo, deben tener su personería jurídica. ¿Y quién le da la personería jurídica a las organizaciones en este país o a las sociedades anónimas? Se lo dan entes del Estado, es decir, el Ministerio de Gobernación. Pero vaya, quedémonos con esos tres. Lo más grave es el artículo 10, donde aparece la primera, la segunda, la tercera, las ADFAS, y encontramos, para ser preciso en este caso, que por ejemplo las asociaciones departamentales de fútbol, las 14 han elegido, han manejado, han maniobrado, han decidido, porque ahí está el caldo de cultivo de lo malo que está administrativamente. Ellos eligen 3 de los 7 miembros de la federación. Y ahí está. Ahí está el kit de la cuestión. Controlando eso, se acabó. yo tengo seguro 3. Tengo trochero más, entonces 4 contra 3, que es lo que le ha pasado a que fácilmente los puedo ganar llevándoles uniformes, trofeos, etcétera. Comida, guaro, lo que sea. Y vamos a entrar en eso porque ha ocurrido. Esa es parte del folclore. Parte del folclore que todos hemos permitido, todos hemos tolerado, todos hemos aceptado y te hemos dicho está bien. Hoy la gente se cansó, nos manda la orden, el petitorio, se hace una encuesta, el 75% de la población está lista y acepta que se intervenga por parte del Estado. Es decir, ahí hay una hoja de ruta muy peligrosa que hay que analizarla a la luz de la razón, de la tranquilidad, con cabeza fría, para no perjudicar al país. Pero si no se quiere, pues no quedará otro camino. Si no se quiere, significa que las actuales, que hay que transparentar ese proceso de representatividad en la federación, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, Josué, ¿cuál es tu lectura que se puede agregar, valga la redundancia, a este escenario, como lo plantea ya Raúl Beltrán Bonilla? Bueno, pues decirte que de igual forma creo que lo que ha puesto en la palestra el tema es que, bueno, que se avecinaron elecciones del nuevo comité y que lo que menos puedo describir para nombrar estas elecciones es transparencia. Hay mucha inconformidad, incluso vimos que los jugadores hicieron una protesta de 1 minuto en la comisión, ya discutíamos con el señor Carrillo si era 1 minuto o medio minuto, pero lo importante es que se envió un mensaje y así la población, entrenadores, árbitros y diferentes personas que conforman el fútbol nacional han acudido a esta Comisión de Juventud y Deporte, que aprovecho de decirte que es una nueva comisión que a inicios de una legislatura ha tomado un protagonismo y ha tenido el valor sobre todo de traer este tema a la mesa. Y por la importancia que tiene, como decíamos en principio, o sea, el fútbol despierta pasiones. Así es, y sobre todo que vemos a unas semanas del Mundial y donde ves países como Costa Rica, como Panamá, que han crecido muchísimo en su fútbol, y ver que nosotros nos encontramos en una situación difícil. Entonces nosotros metemos 3 piezas de correspondencia que gozaron con el apoyo de todas las fracciones legislativas, donde mandamos a llamar al presidente de INDES en una, al comité ejecutivo de la FESFUT y también solicitando una auditoría a la Corte de Cuentas de la República. Ya después de la visita de los señores a la comisión y nos comentaban que la Corte se encontraba auditándolo, enviamos una nota, acordamos al final de la comisión enviar una nota solicitando qué tipo de auditoría era, si era operativa, si era administrativa y sobre todo un informe. De igual manera, otro punto interesante fue que solicitamos todas las actas donde fueron designados o electos los representantes tanto de la primera división, de la segunda división, de la tercera división, de las ADFAS, para poder conocer este proceso que de hecho yo quiero decirte que se habla mucho del tema de la intervención. Creo que nosotros hemos sido bastante cuidadosos porque creemos que las instituciones deben de funcionar, pero sin embargo, si bien es una opción, debe de ser la última, porque también esto afectaría a el tema de los árbitros. Tenemos al único salvadoreño que viene el Mundial, que es Aguilar Chicas. Tenemos una federación salvadoreña de fútbol playa que ha dado resultados. Entonces sí creo que hay que ser bastante responsables, pero sí definitivamente es un tema que hay que abordar. A ver, esa responsabilidad para los que, digamos, estamos atentos a conocer
esta situación al interior de la federación pasa primero por comprender de que el Estado de alguna manera le tiene prohibido los mismos estatutos de la FIFA, como quien dice, meter sus narices. Meter sus manos. ¿Verdad? Ese es un elemento importante que hay que resaltar. ¿Cuáles son los alcances de ese interés, como dice Raúl, que ahora él, siendo un experimentado en el tema, en su vida profesional pasada y ahora ya en su vida política, esto de alguna manera tiene otro componente, decía usted, porque está viendo otro escenario. Sí. Me voy a permitir hacer una pausa, regreso para que hablemos de eso, porque creo que es importante que nos lleve a comprender si el Estado verdaderamente puede tomar cartas del asunto y cuáles pueden ser las consecuencias de esa decisión. Okay. Voy a la pausa, no me cambie y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hablando de fútbol, hablando de toda esa composición, digamos, de organización que tiene, previo a lo que sería el establecimiento de una directriz, que es la que hoy en día está en tela de juicio. Decía Raúl Beltrán Bonilla en un principio, no se trata de ver la enemistad que puede existir, sino los procesos que llevan a eso. Ahora es diferente verlo desde este ángulo, desde esta cancha, y no desde afuera como un crítico del deporte que a lo mejor pudo haber existido. Vayámonos al grano. ¿Puede el Estado intervenir? Según la FIFA, no. Pero la gran pregunta es, ¿cómo es posible que esta estructura que se tiene de organización en el país reciba fondos públicos? Fondos que pagamos todos los salvadoreños. Bueno, no solo eso. Lo que pasa es que aquí voy a parafrasear una intervención de uno de los miembros del comité ejecutivo que asistió a la comisión, diciendo que los estatutos de FIFA, y todo porque un sábado invitaron a Tomás Coreas, que es del Partido Arena, al general Vargas, que es de Arena, y a este servidor, nos invitó la Liga Mayor a un desayuno. Y hasta le revelo, fue un tamal de chipilín y una taza con café la que nos dieron y disfrutamos con ellos platicando del tema, porque esto es pasión muchas veces, pero hay que verlo con cabeza fría. Por el hecho de que asistimos, bueno, se armó la revolución, que andan haciendo estos metidos, que vienen a hacer, bueno, dijeron, y quisimos entrar al salón donde se efectuaba la Asamblea General, que por cierto les fracasó. Dijo el señor Ordenanza, ustedes no pueden entrar. Y atendimos el derecho del trabajador porque primero él recibe órdenes. Claro. Entonces cuando preguntamos, dicen, no, es que los estatutos de FIFA no permiten que los políticos entren. Vaya, qué bien, pues nos mandaron a la perrera, como dice usted, perdón el término, y no nos molestamos. Es decir, entendemos el derecho. Los sacrosantos estatutos de FIFA, bueno, y los estatutos de este país, ¿dónde los dejamos? Que es lo que se ha violentado, pero de manera, digo, monstruosa. Entonces, si FIFA es como el Vaticano, como aquí la Iglesia Católica, que nos respeta las ideas y el sentimiento a todos, entonces, ¿por qué no el fútbol? Esa fue la primera interrogante que nosotros planteamos. Pero en la medida en que vamos entrando, siempre, como dice Ernesto, he sido crítico, conocemos las entrañas, hoy estamos al otro lado, y nos da el conocimiento venir de aquel lado para acá, para decir, miren, con meridiana precisión, señores, la estructura que tiene podrido a este fútbol, administrativamente hablando, surge de las asociaciones departamentales de fútbol asociados, ADFAS. Y aquí les doy nombre, Galileo Humansor, de la ADFA de la Unión, se cansó y dijo, ya nos vamos, se fueron del Congreso, renunciaron. La Paz y la Libertad, increíble, los tres departamentos, imagínense, la Unión, la Paz y la Libertad. Porque todo estaba cocinado. Dijeron, no, ya no podemos prestarnos a esta corrupción, lo dicen los mismos elementos. Y detrás de todo esto hay una serie de violaciones verdaderamente monstruosas de manera administrativa. Termino con esto. Aquí se dice y se asusta contra el petate del muerto, ya viene la FIFA, que venga cuando quiera.
vamos a estar más mal de lo que estamos, No ya no podemos. Entonces dice, intromisión del Estado. Pregunto, después del estadio Cuscatlán, ¿dónde juega la selección? En el Mágico González. ¿De quién es el Mágico González? Del Estado. Del Estado. Del Estado. ¿Dónde juegan los equipos de la primera división? Santa Ana, Estadio Municipal del Estado. Metapán, Estadio del Estado. San Miguel, el Barraza, Estadio del Estado. Es decir, Chalatenango, Estadio del Estado. Entonces, miren, no se trata de que hagamos de esto un drama o un circo. Siéntense, arreglen lo legal y busquen los personajes idóneos para que puedan entonces dirigir y corregir el rumbo de este sentimiento de nación que se llama fútbol. El señor Rajo, el señor Carrillo y el manejo de fondos. Esta es una de las comparecencias que hubo ante ustedes como parte del, digamos, de la petición. De la petición que se estaba haciendo. ¿Cierto? Sí, así es. De hecho, decirte que también quedé un tanto preocupado porque siendo una entidad de utilidad pública, nosotros preguntamos cuál era el monto que recibía la Federación Salvadoreña de Fútbol, porque no únicamente recibe fondos públicos, sino que recibe fondos FIFA y recibe también fondos por la venta de exclusivas televisivas. Y se negaron a responder cuál era el monto. Además de eso, decirte que es bastante preocupante porque los árbitros y entrenadores han manifestado que también han sido apartados del proceso y ellos argumentaban de que no han equiparado sus estatutos con FIFA. Sin embargo, el paso a seguir también nosotros como comisión es llamar a los árbitros y entrenadores para ver de esto ser cierto, que se equiparen y también romper esa argolla o ese se manipulan las círculo. Asociaciones de abajo y todos esos otros actores a la hora de elegir y ya todo va a cocinar. Definitivamente. Y por esa razón los grandes como Raúl y los otros que manejan se manejan en el tema del periodismo deportivo, cuestionan que gran parte del problema del fútbol en el país está ahí. Precisamente no hay avance. Hay un tema con lo que dice José y lo que pregunta usted, Ernesto, me da pie para hacer un símil, es decir, para hacer una comparación. Y yo rogaría que ustedes, por favor, le pongan la mayor atención. Árbitros y entrenadores tienen sus estatutos aprobados hace años. Y han hecho el petitorio a la federación para que lo reciba porque dice que tienen derecho a una plaza en el Consejo Ejecutivo. Entonces nos dijo el señor Carrillo que no se habían podido admitir porque estas estructuras tenían que homologar, emparejar, digámoslo así en buen salvadoreño, los estatutos con el mandato de FIFA. ¿Va? San FIFA está bien, qué bueno, pues y hagamos lo que San FIFA dice. Pero ¿cómo es posible que las 14 ASFAs que no tienen personería jurídica eligen, dirigen, designan a sus 3 nuevos elementos para el nuevo Consejo Ejecutivo? O yo soy más bruto de lo que nací o más tonto de lo que crecí, pero alguien tiene que explicarnos. No, y definitivamente ese es el paso a seguir de la comisión. Tanto, ya lo decías, el tema de la Corte de Cuentas, nosotros esperamos también que la Corte interponga sus buenos oficios y de forma pronta nos esclarezca y nos comente sobre esta auditoría que se está realizando y también verificar si es cierto que no existe este equiparamiento entre los estatutos de los árbitros con los de FIFA. Y ya lo decía Raúl, es ilógico que para uno sí existe excepción, como es en este caso para las ASFAs que no tienen personería jurídica y con los árbitros no. Yo creo que es más un tema de manipulación, ya lo decía, de que si bien nosotros vemos la intervención como una última opción, pero por eso también comentarte que nosotros detuvimos el no poner el aviso ante la Fiscalía General de la República por ese tema precisamente, pero sí estamos como comisión con la determinación de llegar hasta el final para poder ordenar el tema del deporte y sobre todo el fútbol salvadoreño. A ver, pero hay que, a mi poco conocimiento en el área deportiva, que no es mi especialidad, como seguramente la de Raúl, pero obviamente no escapa, como dice él, a tener 5 dedos de frente para comprender el problema, pues para eso estamos, desde luego, educados o formados. A ver, el punto es, hay que definir qué significa intervención, cómo se define intervención. Yo, y usted decía bien claro, en el caso en particular,
Raúl. ¿Cómo es posible que el Estado no puede meter manos si todo lo facilita el Estado? Claro, si reciben fondos Y públicos. si reciben fondos todavía del Estado. Aquí vamos a... Si juegan en estadios del Estado. O sea... Y le da protección la policía del Estado. Del Estado. Entonces, hagamos una cosa. Primero definamos qué es definición, definamos bien cuál es el tema de intervención y cuál es el rol del Estado. Precisamente. Hay una figura en la Asamblea, en el reglamento, que habla de hacer los recomendables. Los recomendables incluso es una de las mociones que vamos a entregar. Hay que ponerle tiempo. Es decir, un recomendable que llega para un funcionario del gobierno, para una estructura como la de la federación. Entonces el recomendable lo que hacen es lo agarran, se lo ponen debajo del brazo y a veces ni contestan, a veces ni responden. Entonces se va a cambiar esa figura, hay que modificarlo. Primero decir, señores, tiene 10 días para responder. Si usted no responde, el recomendable entonces se da por hecho que usted acepta, punto. O sea, para modernizar este país en materia de legislación. La otra, intervención del Estado. El Estado puede precisamente intervenir, porque el ente federativo ha sido creado, fue en el mes de marzo del 2009, que le entregan los estatutos como ONG el Ministerio de Gobernación, que es estructura del Estado. Es decir, bajo estos cánones usted se va a manejar, y bajo esos cánones las federaciones anteriores hicieron cualquier cosa. Bueno, ahí hay 3 federativos pendientes que todavía el FBI y la Fiscalía de los Estados Unidos lo tiene listo, pero déjeme contarle algo mucho más grave. De cada dólar, 80 centavos tenía que ser invertido en desarrollo y el 20% en administración. El gobierno de Elías Antonio Saca, de Mauricio Funes, entregaron $1.700.000 cada año. Y durante los primeros 2 años del gobierno del señor presidente Sánchez Serén se entregó la misma cantidad, es decir, estamos hablando de $20 millones para el desarrollo del fútbol. Ruego, ¿qué hemos desarrollado el fútbol con $20 millones? Yo estoy diciendo que se lo han robado ni cosa parecida, claro, pero que algo pasó. ¿A dónde está el resultado? Que no funcionó, es que se trastocó, Ernesto. Se trastocó partiendo de un principio. El 80% era para desarrollo, lo pasaron para administración. O sea, al inverso. La federación tiene un aparataje humano más grande que la Federación de México. Y más grande que la FIFA misma. Y que la Asamblea Legislativa. Y que bueno, no tanto, porque ahí son como 2.000 y pico, ¿verdad? Ese es el drama. No vamos a negar que hemos fracasado. Bueno, ese es el tema de la selección nacional, lo decía el señor Rajo, que es la expresión, el tema de la selección es el reflejo de lo de... Y fíjese que debo decir algo con mucho respeto, sí, y no me importa que se me venga la casa encima, pero las cosas por su nombre. Este es un hombre bueno. Jorge Rasgos es un hombre bueno, un hombre que viene de abajo, de conocer, es técnico, fue jugador, es decir, él conoce muy bien. Jorge, incluso viendo el drama, Jorge se aparta, Jorge no va a reelección. Es decir, él ya se aparta del fútbol, o cansado, o preocupado, pero le digo, para mí es un hombre bueno. Pero ese es el reflejo, el tema de la selección nacional es el reflejo de lo que estamos hablando, de dónde venimos, de las imperfecciones, de cómo se ha administrado y de la fútbol. Indiferencia de sectores. Así es. Voy a hacer la pausa comercial, regreso con ustedes. ¿Cuál es el curso a seguir alrededor de todo esto? A manera de conclusión, aprovechando la presencia de ustedes acá como miembros de la Comisión de Deportes, Cultura y Deportes de la Asamblea Legislativa. Una pausa y volvemos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, en alusión a la sección en la que entramos de preguntas y respuestas de nuestros televidentes, ¿debe de elegirse o no, entonces, reelegirse? ¿Quiénes deben de quedarse en esta dirigencia? Preguntan a Raúl. Bueno, José. ¿O Josué? Bueno, no, yo estaba preparando, decirte la hoja, ese es otro tema, la hoja de ruta, ¿no? que como comisión tenemos ahorita. Primero es esperar el resultado de la auditoría de la Corte de Cuentas, luego verificar la ¿Para qué fecha? ¿Para qué fecha, Josué? Pues lo que decía Raúl, nosotros en la nota vamos a pedir que sea lo antes posible, no menos de un mes.
aunque es complicado porque el 1 de agosto se sienta el nuevo comité ejecutivo. Lo importante sería que fuese antes, luego también verificar las actas de elección y el procedimiento de elección de este comité ejecutivo. Y también quiero aprovechar contarte que nosotros como Comisión de Juventud y Deporte tenemos un compromiso, una herramienta valiosísima que no solo va a ordenar el fútbol, sino que todas las federaciones, que es la Ley General de Deportes. Nosotros estamos haciendo una reforma integral a la Ley General de Deportes, donde, por ejemplo, hay iniciativas que presentó tu servidor, que en el artículo 14, literal K, vaya el tema de que para asignar fondos a una federación, tú tomes en cuenta la masificación del deporte, logros obtenidos y lo más importante, que el gasto, que la inversión que se haga en la federación vaya alrededor de un 80% para el apoyo al deporte, para el desarrollo del deporte y no para gastos administrativos como actualmente se está teniendo. A ver, ¿verdad? aquí hay una pregunta que tiene que ver con la deportista Cristina López y exdiputada, es asesora de la comisión, y de usted, Raúl Beltrán, pregunta acá alguien. Miren, yo les voy a pedir, si son colegas de los medios digitales, a mí persíganme, yo no tengo ningún problema, estoy abierto a lo que estimen conveniente. He mantenido, bueno, ayer me llovió porque acompañé una pieza de correspondencia que presentaron los señores de AEAS. Usted llega a la oficina, yo no concedo audiencia, es una puerta abierta, llegue a la hora que quiera, si no estoy en comisión, con mucho gusto lo recibo. La designación del diésel. Un ciudadano llega y me dice, es mi obligación como diputado, creo que José hace lo mismo, firmar una pieza de correspondencia y acompañar a la persona que llegue. Yo no apruebo ni aumento de tarifa, no me gustaría, y estoy en contra de que se le aumente el pasaje al ciudadano que usa el transporte colectivo. Bueno, Cristina López no es mi asesora. Lo voy a repetir por última vez, porque digo, ya cansa. ¿Cuál es la persecución con mi persona? Yo no le debo nada a nadie. Bueno, debo la casa al Fondo Social para la Vivienda, punto. Entonces, Cristina López no es mi asesora, no es asesora de la comisión. Lo que sucede es que en el tratamiento que le estamos dando a la Ley General de los Deportes, estamos invitando atletas, estamos invitando a dirigentes, ahí le menciono el nombre de Juan Pablo Zamuri en el baloncesto, para este viernes a las 8 de la mañana, técnicos que se quieran sumar, lleguen a la asamblea, aporten su conocimiento para la ley de los deportes. Les cuento que hay un artículo que se ha reformado, que aquellos dirigentes que lleguen por medio de amaños a un cargo de elección federativa van a ser sancionados de manera penal. Esa es la reforma que se está haciendo a la ley. Aclarado ese punto, sí. Vámonos al tema de nuevo. Sí. ¿Cuál es la ruta que planteaba esa ruta? A ver. Una nota sensible. ¿Debe de haber un proceso de elección de la nueva dirigencia fuera de toda, digamos, condición de pensamiento de amaño, como se ha venido haciendo? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo se va a lograr eso? Bueno, en primer lugar, hablamos con los amigos del Comité Ejecutivo de la Federación cuando asistieron a la comisión y fuimos claros en decirles, y ya les doy la fecha, el día 15 de junio, deben estar entregadas en la Comisión de Juventud y Deportes las 14 actas certificadas de las elecciones celebradas por cada una de las ADFAs. También de la primera, de la segunda y de la tercera. Edición. Entonces, vamos a conocer ahí cómo cada liga certifica sus actas de asamblea departamental, en el caso de las ADFAS, la asamblea general de los 2 equipos de la primera división, todo eso porque eso es ley de los estatutos de El Salvador. Entonces, ahí vamos a verificar si es cierto que está acorde y de acuerdo a lo que establece la ley. Así de sencillo. Josué. Sí, no, y después precisamente, totalmente de acuerdo, y eso le iba a decir, Raúl, y de no estar conformes o de no haber transparencia en estos hechos, yo creo que ni yo ni ningún miembro de la comisión va a dudar en poner el aviso y la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Josué, voy a correr porque estamos poco tiempo. Perdón, voy a ocupar esa palabra, pero bien dicha a los salvadoreños. Más mal de lo que estamos en el fútbol, no podemos estar para estar hablando de que nos pueden desconocer, en este caso la FIFA, por tratar la manera de ordenar, en el caso esta disciplina, el fútbol. Así es, yo te decía que si la intervención como tal, en este caso, traería esa consecuencia, no es la opción, no es la primordial opción.
es la última opción, pero sí creo que tenemos que tener, bueno, la población, el pueblo, la afición, todas las personas relacionadas al fútbol están convencidas que debe hacerse. Ahora sí, hay que ser prudentes porque te decía, podríamos llevarnos de encuentro a que paguen justo por Raúl, pecadores. Como dice el primo, como lo conocemos. Gracias, como Neto. dice el primo, ¿verdad? Más mal no podemos estar, hombre, como decimos a buen salvadoreño. Así es. No, por eso te digo, de haber incongruencias, yo creo que ahí ni Raúl ni mi persona, igual otros miembros de la comisión, ayer estaba con Arturo Magaña y me decía, de haber incongruencias no vamos a dudar en ir a la Fiscalía General de la República a poner las respectivas denuncias. Y súmenle, mire, este programa daba para hacer una competencia a nuestros buenos amigos de Fanáticos que lo tocan también el tema, ahí están ellos abordando ese tema constantemente, ahí los veo. Saludos muy cordiales a Kevin, al Pájaro Hueso, a Adrián de la Cruz, a Adrián y a también Carlos a Carlos Aranzamendi. sí. Los oí con el debate un día de estos interesantes. No se lo pierdan ese programa, Fanáticos, también Fanáticos Plus. Bueno, la verdad que era un programa para verlo desarrollado. Me comprometo según digamos... Vaya la hoja de ruta. Sí, según la hoja de ruta que haya, tener este programa. Josué, te agradezco que me hayas acompañado. Es la primera vez que estás conmigo acá en el programa. Es la primera vez. Pero sí anda tecniqueando. Pero ya veo que la juegas bien, ¿eh? Como dicen en el fútbol. Gracias, primo, también. No, gracias, Ernesto. Saludos. Y no se olvide de saludarme a su jefe, a su querido padre, don Godo. Don Godofredo, gracias también. Bueno, por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.